Hermanos, esperamos que más hermanos se hayan conectado, que más hermanos nos estén acompañando y que tengamos nuestro corazón bien dispuesto para recibir este tema con alegría, un precioso tema que el Señor nos ha dado para esta tarde. El Señor nos ha dado un tema que se titula La bondad en medio de una tormenta espiritual. La bondad en medio de una tormenta espiritual. Yo creo que desde el tema podemos darnos cuenta que es un tema de gran importancia porque estamos pasando por momentos difíciles y yo creo que todos tenemos esas tormentas en nuestra vida que nos llevan a la desesperación, nos llevan tal vez a tomar actitudes equivocadas. Pero en esta tarde el Señor nos recuerda a través de este tema la importancia de la perseverancia en su palabra, la importancia de creer firmemente en que Él es fiel a su palabra. Vamos a hacer una pequeña oración, mis hermanos, hermanas que nos escuchan en esta tarde, para preparar nuestra mente, preparar nuestro corazón, para que el Señor haga grandes cosas en nuestra vida. Él sabe lo que tiene que ser cambiado, Él tiene el poder para cambiar circunstancias, si se lo permitimos. Y en esta tarde el Señor quiere obrar en nuestra vida. Si es de que lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este momento en tu presencia, Señor. Gracias por permitirnos reunirnos a través de este medio, Señor, para recibir tu mensaje. Gracias, mi Señor, por la vida de todos nuestros hermanos y hermanas, por todas las bendiciones que has derramado sobre tu pueblo en este día, Señor, gracias. Nos ponemos en tu presencia, Señor, con una mente y un corazón dispuestos. Toca, Señor, nuestros sentimientos, Señor, y aviva nuestra fe, para que en esta tarde la palabra, Señor, esa palabra de vida, tu palabra, Señor, pueda llegar hasta lo más profundo de nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, y que podamos visualizar una espiritualidad diferente, que podamos visualizar en qué áreas de nuestra vida tenemos que trabajar, en qué áreas de nuestra vida tenemos que dejarnos cambiar, tenemos que dejarnos moldear. En esta tarde, mi Señor, toca nuestra mente, toca nuestro corazón, Señor. Toca nuestros sentimientos. En tus manos benditas nos ponemos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sé que en estos momentos estás tocando, Señor. Estás preparando tu pueblo, mi Señor, para recibir este mensaje con alegría. Gracias, Padre bendito, por la vida de cada hermano, de cada hermana, Señor, que están escuchando en estos momentos. Derrama tus bendiciones, mi Señor, sobre todo tu pueblo, Señor. También ponemos en nuestras manos, en tus manos, Señor, nuestras familias, nuestros hijos, los ponemos en tus manos, Señor, en esta tarde. Toca, Señor, allana sus caminos, aclara, Señor, sus pensamientos. No permitas, mi Señor, que seamos confundidos. Permítenos, Señor, perseverar con una fe limpia. En esta tarde, Señor, te pedimos que derrames tu Espíritu sobre nosotros, Señor. Ven, Espíritu Santo bendito. Toca nuestra mente y nuestro corazón, avívate en nosotros en esta tarde, Señor. Sé tú nuestro guía, Señor. En esta tarde toca nuestro entendimiento, Espíritu Santo bendito. Ven, Espíritu Santo. Derrámate en todo tu pueblo, Señor. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones, sé tú nuestro guía, Señor. Toca nuestro entendimiento. Gracias, Padre bendito, porque en esta tarde tenemos la plena seguridad que tú, Señor, escuchas nuestras súplicas, que tú estás tomando nuestra vida desde ya, Señor, nuestros sentimientos, y que estás preparando nuestros corazones, mi Señor, para recibir tu palabra con alegría. Gracias, mi Señor. Gracias por tu presencia en esta tarde, Señor. Permite, Señor, que a través de este pequeño tema, Señor, haga un encuentro contigo, Señor.
que podamos escuchar tu voz, Señor, que podamos sentirte cerca, Señor, y que nazca en nuestros corazones el deseo de servirte con alegría, Señor, y de hacer los cambios que son necesarios en nuestra vida. Gracias, Padre bendito. Gracias por todo lo que vas a hacer esta tarde. Todo lo que te pedimos, Señor, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a dar inicio a este tema que el Señor nos ha dado para esta tarde. Es un tema de gran importancia. El título que el Señor nos ha dado es La bondad en medio de una tormenta espiritual. La bondad en medio de una tormenta espiritual. Qué difícil. Es un tema que todos visualizamos, pero muy difícil de practicar. Por eso en esta tarde, antes de adentrarnos dentro de lo que es este tema, me gustaría mucho resaltar la importancia de creer en la palabra de Dios. La importancia de tener la seguridad de que sus promesas se cumplen. En esta tarde yo quiero tomar para dar inicio una cita bíblica en la que el Señor nos habla fuertemente. A través de esta cita bíblica el Señor va a tocar nuestra mente, va a tocar nuestro corazón y vamos a ver la importancia de abrazar, de aferrarnos a su palabra, porque a través de su palabra Él nos alimenta, nos fortalece, nos da lo necesario para hacer su voluntad. Entonces, cuando leemos la palabra, cuando la meditamos, tenemos que tener la plena seguridad de que es el Señor quien nos habla. Muchas veces escuchamos citas bíblicas que tal vez hasta ya las memorizamos, pero el Señor renueva cada día, cada día. Usted, mi hermano, y yo podríamos leer la misma cita bíblica por días consecutivos y seguro estoy de que tendríamos un mensaje diferente cada día con la misma cita, porque el Señor renueva, el Señor cambia, su poder no tiene límites. En esta tarde vamos a dar inicio por leer una cita bíblica donde el Señor nos habla fuertemente. Una vez que comprendamos la importancia de creer, de aferrarnos a su palabra, vamos a hablar un poquito de la bondad en medio de la tormenta espiritual. Porque es necesario comprender que primero hay que hacer la voluntad del Señor tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios para hacer lo que nos pide. Dice así la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, el capítulo 8 del versículos 30 y 32. Esto es lo que decía Jesús y muchos creyeron en él. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esta es palabra de Dios. Dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, conocer la verdad, conocer qué es lo que el Señor nos pide que hagamos en ciertos momentos de nuestra vida es la base, es el comienzo para poder actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cómo podría yo actuar de acuerdo a la voluntad de Dios si desconozco qué es lo que Él quiere que yo haga? Si desconozco su palabra, si desconozco sus mandamientos. Es necesario, mis queridos hermanos, leer la palabra, meditar la palabra y después practicar el mensaje que hemos leído. De nada nos serviría comprender el mensaje si no lo aplicamos a nuestra vida. Es difícil si lo es, porque tenemos apegos al mundo de muchos años. Pero en esta tarde vamos a ver la importancia de la bondad en medio de una tormenta espiritual. Cuando estamos en medio de una tempestad, llega la desesperación. Y usualmente cuando estamos viviendo bajo presión, nuestra actitud cambia. Nuestra actitud no es la misma. Descuidamos nuestra espiritualidad. Descuidamos lo que el Señor nos ha confiado.
Y en esta tarde el Señor ha querido retomar el tema porque es de gran importancia en nuestra vida. Mantener la calma, ser bondadosos, generosos, aún en medio de la tempestad. Aunque estemos pasando por problemas, debemos mantener la calma, confiando en que el Señor jamás nos va a abandonar, que el Señor jamás nos va a dejar. Si confiamos en el Señor, Él está con nosotros. Fíjate cómo nos habla en el Salmo 145. Es hermoso cómo el Señor nos habla, cómo el Señor nos guía y nos dice, yo no te dejo solo. Me gusta mucho cómo dice aquí en el versículo 17 del Salmo 145. Y en esta tarde lo quiero leer porque estamos hablando de la importancia de perseverar de acuerdo a la voluntad de Dios y no la mía. Podría darse el caso que yo quiero perseverar en el Señor de acuerdo a mi voluntad y no la del Señor. Y ahí caeríamos en un error. Cuando le ponemos condiciones al Señor, justificamos nuestras malas obras. Ahí queremos hacer la voluntad de Dios según mi criterio y no según la voluntad de Dios. En esta tarde el Señor nos recuerda que tenemos que ser bondadosos, aún en medio de la tempestad, aún en medio de la tormenta. El hecho de que nos encontremos en dificultad no es un motivo para cambiar nuestra actitud de hijos, de hijas de Dios. Con mayor razón debemos aferrarnos al Señor. Cuando estamos en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, es el momento de levantarnos con más fuerza y decirle, Señor, confío en ti. Yo confío en ti. Y en esta tarde el Señor nos recuerda que en medio de la tempestad, a Él le agrada que seamos bondadosos. Vamos a ir viendo cómo nos guía a través de la palabra en esta tarde. Y qué hermoso que tenemos acceso a la palabra de Dios, porque de esta manera no vamos a decir es que el hermano está hablando, no, es que la palabra de Dios me está hablando esta tarde. El Señor me está recordando que debo creer en Él, que debo perseverar en su palabra, que debo creer que Él tiene el poder para cumplir sus promesas y para cambiar circunstancias. Y que si estoy atravesando por una tempestad, estoy en medio de la tormenta, el Señor tiene el poder para sacarme, el poder para liberarme. Pero tenemos que actuar de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero fíjate cómo dice mi hermano aquí en el Salmo 145, en el versículo 17. Justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de todos los que lo invocan de verdad. Esta es palabra de Dios. Qué palabras tan fuertes. Dice, todos los dice que lo invocan de verdad. ¿Qué nos quiere decir con esto, hermano, hermana? Que Dios no quiere que titubeemos. No quiere que estemos tibios. Él quiere que aún en medio de la tempestad lo alabemos, lo glorifiquemos, lo busquemos con una fe firme, haciendo su voluntad, sabiendo que Él se va a manifestar y se está manifestando en nuestra vida desde ya. Y que Él tiene el poder para cambiar, tiene el poder para liberar, tiene el poder para calmar las tempestades. Lo podemos ver a través de su palabra en otras citas bíblicas que obviamente no nos es posible cubrir todo esto por cuestión del tiempo, pero hay unos pasajes bíblicos tan hermosos donde el Señor calma la tempestad, calma los vientos. Si nosotros hacemos su voluntad en medio de la tempestad, seguro estoy que Él se va a manifestar y vamos a salir victoriosos, sin importar el lugar, la condición, la situación en que nos encontremos. En esta noche, el Señor empieza por hablarnos fuerte diciendo, confía en mí. Lee mi palabra, disciérnela, medítala. Entiende cuál es mi voluntad. Y si somos obedientes a su palabra, seguro estoy que Él se va a manifestar fuertemente en nuestra vida. Porque Él no es un Dios de mentira, es un Dios de verdad. Un Dios que cumple lo que dice. Él es fiel a su palabra. Es un Dios veraz. En esta noche Él empieza por decirnos, confía en mí, persevera. Persevera en medio de la tempestad. Sé bondadoso. Haz mi voluntad. Cuando hacemos la voluntad del Señor podemos experimentar su presencia.
Y no es que cuando no hagamos su voluntad, Él no se manifieste. Claro que sí, Él es amor. Pero nosotros no podemos experimentar su presencia. ¿Por qué? Porque hemos formado esa pared, ese escudo entre Él y nosotros, que no podemos experimentar su presencia. Pero cuando hacemos su voluntad, empezamos a sentir cómo el Señor se manifiesta, cómo el Señor abre paso, cómo allana el camino, cómo aplaca la tempestad. En esta tarde el Señor quiere recordarnos que en medio de los problemas no debemos olvidarnos de Él, que en medio de la tempestad ahí está con nosotros, y que si escuchamos su voz y hacemos su voluntad, Él va a cambiar las circunstancias. Yo no sé por lo que te encuentres en esta tarde, por lo que estés pasando, mi querido hermano, mi querida hermana, pero esta tarde el Señor quiere recordarnos que quiere que aún en medio de la tempestad hagamos su voluntad, que no perdamos la paciencia. A veces sí perdemos la paciencia y pensamos actuar de la forma equivocada, inclusive llegamos a decir cosas fuera de lugar. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Tal vez podría decir el hermano habla así porque no tiene problemas. No es así, hermano, todos tenemos cosas. Y el Señor quiere que confiemos en Él. Si confiamos en Él, viene esa paz en medio de la tormenta. Ahora, ¿cómo vamos a ser bondadosos en medio de la tormenta? ¿Qué es lo que el Señor nos pide? Porque cuando todo va bien, podríamos decir, bueno, el hermano está pasando por una dificultad, está pasando por una tormenta ahí, está en medio de la tempestad. Yo voy a ser bondadoso con el hermano que está pasando la tempestad. Lo voy a ayudar a salir de ahí de acuerdo a mis medios. Pero ¿qué sucede cuando nosotros estamos dentro de la tormenta, dentro de la tempestad? Cuando las cosas vienen por motivos de causa mayor, que te han ofendido, que te han mentido, que te han engañado, que te han hecho sentir mal. Y ese rencor en nuestro corazón nos hace daño. ¿Cómo podríamos ser bondadosos si hay odio en nuestro corazón? ¿Cómo podríamos ser generosos? ¿Cómo podríamos hacer obras de caridad si hay rencor en nuestro corazón? Si no tenemos el valor para perdonar. La bondad en medio de la tempestad se va a dar solamente si nos esforzamos, mi querido hermano, mi querida hermana. Fácil no va a ser, pero fíjate lo que nos dice la palabra de Dios en la carta de Pablo a los Romanos. Este es un texto bíblico muy bonito. Obviamente, toda la palabra de Dios es hermosa. El que miramos anteriormente en el Evangelio de Juan, donde dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué es la verdad? Dios mismo es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si creemos en su palabra, conoceremos la verdad. ¿A quién? A Cristo Jesús. A ese Cristo Jesús que tiene el poder para cambiar, para liberar, para aplacar las tempestades. Así como calmó aquella tempestad cuando estaban en medio del agua que sentían que se morían. Él tiene el poder para cambiar la tempestad en tu vida y en la mía si lo dejamos obrar, si seguimos su voluntad, si hacemos su voluntad. Vamos a ver qué nos habla la palabra de Dios en Romanos. Fíjense bien, hermanos. Y quiero leer esta cita bíblica porque anteriormente yo estaba mencionando qué sucede cuando queremos ser bondadosos o deberíamos de ser bondadosos en medio de una tempestad donde hay rencor, donde hay odio, donde hay heridas que no han sanado. Obviamente va a ser mucho más difícil. Vamos a ver cómo es necesario perdonar para poder ser bondadosos en medio de una tormenta. Si nosotros no hemos perdonado ofensas, ¿cómo vamos a ser bondadosos con el que nos ha ofendido? Hay veces que no nos hablamos con nuestros hermanos de sangre por años. Se dan casos, en mi caso no se ha dado, bendito Dios, tengo una buena relación con todos ellos. Pero yo sí conozco casos de hermanos que no se hablan con sus hermanos de sangre por cosas bien insignificantes. ¿Por qué? Porque no hemos sido bondadosos en medio de la tormenta, no hemos tenido la capacidad de perdonar, de decir yo te perdono en el nombre de mi Señor. Vale más un hermano que una pequeña ofensa, pero qué difícil visualizarlo.
Qué difícil es procesarlo. ¿Cuánto nos cuesta perdonar? En esta tarde el Señor nos recuerda que Él quiere que seamos bondadosos en medio de la tormenta. Y para eso solamente se va a dar si tenemos la capacidad de perdonar, la capacidad de amar, la capacidad de comprender que un hermano vale más que una ofensa. Vamos a ver qué nos dice aquí en Romanos 12, del 17 al 21. Fíjense cómo habla la palabra de Dios, hermanos. Y yo sé que muchos hermanos están identificando esta noche con esta situación de quiero hacer el bien, pero me impide el sentimiento que traigo en contra del hermano. Quiero hacerle el bien, pero me impide el sentimiento que traigo en contra de la hermana. Y a través de esta cita bíblica vamos a comprender la importancia del perdón, la importancia del amor a los hermanos. Nos dice la palabra de Dios en Romanos 12, 17 al 21. No devuelvan a nadie mal por mal, y que todos puedan apreciar sus buenas disposiciones. Hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. Hermanos, no se tomen la justicia por su cuenta. Dejen que sea Dios quien castigue. Como dice la Escritura, mía es la venganza. Yo daré lo que se merece, dice el Señor. Y añade, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así le sacarás los colores de la cara. No te dejes vencer por el mal, más bien derrota al mal con el bien. Esta es palabra de Dios. Hermano, hermana, en esta tarde el Señor nos está hablando muy fuerte a través de su palabra. Ya desde el título yo venía contemplando todo esto, de qué difícil es ser bondadosos en medio de la tormenta, cuando traemos sentimientos, cuando traemos esas cosas que nos impiden hacer el bien. Para poder servirle al Señor y hacer su voluntad tenemos que sacrificarnos un poquito, hermanos. En esta tarde yo espero y los invito a todos, los exhorto en el nombre de nuestro Señor, que todo el hermano, toda la hermana que tenga sentimientos contra alguien, hermano de sangre o hermano espiritual, nos hagamos el propósito de buscar a ese hermano y con mucha bondad pedirle perdón, reconciliarnos. Si no hay perdón, ¿cómo vamos a ser bondadosos? ¿Cómo vamos a ser generosos? ¿Cómo podría ser posible que le hagamos el bien a un hermano con el que estamos enojados? El Señor no le gusta eso. Aquí nos dice, mía es la venganza. Cierto es que cuando suceden cosas, se dan roces o hay malos entendidos. Muchas de las veces nuestra humanidad quiere imponerse y quisiéramos arreglar las cosas de otra manera. Pero en esta tarde el Señor nos está recordando que a Él le gusta que seamos bondadosos en medio de la tempestad, en medio de la tormenta. Es un tema difícil, porque decirlo tal vez es fácil, pero practicarlo, si queremos hacerlo con nuestra humanidad, no va a ser fácil. Por eso en esta tarde a mí me gustaría que pusiéramos todas esas cosas que nos impiden hacerle el bien a nuestros hermanos que nos han ofendido, que pusiéramos todo en las manos del Señor y dejar que sea Él el que juzga. Él lo dice en su palabra, mía es la venganza. A nosotros no nos corresponde el juzgar. A nosotros no nos corresponde hacer venganza. Nos dice San Pablo en su carta a los romanos, dice, no te dejes vencer por el mal, más bien derrota al mal haciendo el bien. ¿Cómo se sentiría el hermano que nos ha ofendido cuando nos acercamos y le hacemos un bien? Cuando nos acercamos y le pedimos perdón. Y a un hermano nos da un testimonio hace unas semanas muy bonito, donde él se acercó a pedir perdón, siendo que el otro hermano lo había ofendido. En esta tarde el Señor nos recuerda que eso le agrada a Él. A Él le agrada que tengamos la capacidad de hacer el bien, aunque nos hayan ofendido, aunque nos sentamos que
que no tenemos la capacidad. En oración vamos a dejarle todas estas cosas al Señor. En oración vamos a pedirle al Señor que tome todos esos sentimientos que nos impiden ser bondadosos, ser generosos. Las obras de misericordia le agradan a Dios, que Él quiere que seamos misericordiosos. Si somos bondadosos, si somos misericordiosos, seremos bendecidos grandemente. Pero no va a ser posible que seamos bondadosos, que seamos misericordiosos, si traemos un corazón lastimado, si lo traemos ahí con sentimientos que no han sanado. Tenemos que dejar que el Señor sane, que sane las heridas. Cuando traemos esos sentimientos, miramos las cosas como no son. Muchas de las veces actuamos de la forma equivocada, no por la situación que se está presentando, sino por los pensamientos que traemos. Y actuamos según nuestro pensamiento y no conforme a la situación que estamos enfrentando. En esta tarde el Señor quiere sanar, quiere liberar. El Señor quiere actuar en esta tarde en su pueblo. Él quiere que aprendamos a hacer el bien al que nos hizo el mal. Es difícil y duele, porque sabes tú que te han calumniado tal vez, te han ofendido física o verbalmente. Y es difícil, pero qué grande será la recompensa de Dios cuando hacemos su voluntad. Qué grande será la recompensa de Dios cuando hacemos su voluntad. Hacer su voluntad cuando nos duele, cuando nos cala. Eso tiene mérito. Hacer la voluntad del Señor cuando todo va bien, cuando todo es felicidad. Con facilidad lo hacemos. Pero cuando nos duele, cuando hay que dejar nuestro orgullo de lado, cuando hay que dejar nuestra humanidad a un lado, cuando hay que decir, porque esta es la voluntad de Dios, yo te perdono. Porque esta es la voluntad de Dios, yo te hago un bien. No quiero el mal para ti. En estas tempestades solos no vamos a poder salir, mis queridos hermanos. Tenemos que buscar la presencia de Dios. En esta tarde Él ha querido tocar el tema porque Él sabe que en su pueblo hay muchos corazones lastimados. Que hay muchas cosas, muchas obras buenas que no se están llevando a cabo por los sentimientos que llevamos cargando. ¿Por qué? Porque no ha habido perdón, no ha habido liberación. Pero en esta tarde el Señor nos habla en su palabra. Me gusta mucho cómo habla San Pablo. Dice, no devuelvan a nadie mal por mal. No devuelvan mal por mal. Y es difícil, sí lo es, si luchamos con nuestra humanidad. Pero si le pedimos al Señor que nos guíe, Él nos va a dar la capacidad. Aquí en el Salmo 145, el versículo 17, qué hermoso nos habla el Señor. Dice, cerca está el Señor de los que lo invocan, de todos los que lo invocan de verdad. O sea que el Señor no nos deja solos. Si lo invocamos de verdad, Él nos va a dar la capacidad para poder ser bondadosos en medio de la tormenta, en medio de la tempestad. Aunque sentimos tal vez todavía rencor, el Señor nos va a dar la capacidad para perdonar, para sanar. Mientras no perdonemos, no vamos a ser sanos. Mientras no perdonemos los errores de los demás hermanos, no va a haber paz en nuestro corazón. No vamos a tener la capacidad de hacer la voluntad de Dios. En esta tarde el Señor por algo ha querido tocar el tema. Seguro estoy que habemos muchos hermanos que estamos atravesando por situaciones difíciles. Y el Señor nos está hablando. Porque nadie está libre de decir yo no voy a pasar por una situación así. Se dan roces día a día. Ya sea que te ofendieron con una palabra, con una actitud, no sé. Especialmente si tienes un carácter sensible. Hay personas que tal vez no son así y no se ofenden con tanta facilidad. Estamos hablando de cosas pequeñas. Ahora, si fueran cosas grandes, aunque nos duela, tenemos que actuar de la misma manera. Aunque nos duela. Y en este punto tendríamos que ponernos en oración y confiar en Dios. Él dice en su palabra que Él es generoso, Él es bondadoso con los que lo invocan de verdad. Qué hermoso nos habla ahí. Dice, cerca está el Señor de los que le invocan, de todos los que lo invocan de verdad. ¿Qué nos quiere decir? Que tenemos que buscarlo con una fe firme, confiando en el Señor,
que Él es fiel a su palabra. Aquí en Efesios 4:32 nos dice algo muy, muy claro también. 4:32 aquí está, dice, más bien sean buenos y compasivos unos con otros, perdónense mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado el ejemplo. Si creemos en Él, tenemos que hacer todo lo posible. Tenemos que esforzarnos por seguir su ejemplo. Tenemos. En esta tarde el Señor sabe lo que hay en nuestras vidas. Ahí en lo más íntimo de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra comunidad, de todo nuestro ámbito personal. Él conoce nuestras relaciones. Él sabe cuando no hacemos un bien porque hay rencor. Él sabe cuando no hacemos un bien por X razón. Pero en esta tarde Él quiere hablarnos muy de cerca y resaltar la importancia de no ser rencorosos. Resaltar la importancia de hacer el bien, aun cuando nos duele. Cuando sabemos que esa persona no comparte nuestros ideales. El Señor nos va a abrir paso. El Señor no nos deja solos. El Señor nos mantiene firmes. Él es fiel a su palabra. A mí me gusta mucho cómo nos habla en 1 Corintios 1:8. Dice, Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que estén sin tacha el día en que venga Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces no podemos poner nuestras esperanzas en nuestras propias fuerzas. No podemos poner nuestra confianza en nuestra humanidad. A través de la palabra nos está diciendo que Él es bondadoso con los que lo invocan de verdad, que está junto a nosotros si lo invocamos de verdad, si confiamos en Él. Y yo sé que el Señor está entre nosotros esta tarde, que Él está guiando este pequeño tema a través de su palabra, porque Él quiere que haya sanación, quiere que haya liberación, que aprendamos a hacer el bien, que saquemos los rencores que de nada nos sirven. Donde hay rencores ahí quedados, es un mal que nos está carcomiendo por dentro y nos impide hacer el bien, nos impide hacer las cosas que le agradan a Dios. En esta tarde el Señor empezaba hablándonos a través de Juan, que si perseveramos en su palabra, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. En esta tarde a través de su palabra nos está diciendo que no demos mal por mal. Esa es la palabra. Esa es la verdad. Eso es lo que Él quiere. Que no regresemos mal por mal. Dice que la venganza es suya. Aquí en Romanos. No devuelvan mal por mal y que todos puedan apreciar sus buenas disposiciones. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que no podemos hacerlo de palabra, sino que tiene que ser de obra. Tenemos que esforzarnos por hacerlo de obra, no solo de palabra. Comprender el mensaje es fácil. Ahora tenemos que esforzarnos por aplicarlo a nuestra vida. Dice Pablo que todos puedan apreciar sus buenas disposiciones. O sea que un ejemplo de vida mueve más que 1000 palabras. En esta tarde el Señor nos está hablando, hermanos. El Señor nos está llamando. Nos está diciendo que Él quiere que seamos buenos en medio de la tempestad, en medio de la tormenta. Si estamos pasando por dificultades, Él tiene el poder para cambiar las circunstancias, pero Él quiere que obremos de acuerdo a su voluntad. Hay miles de maneras de experimentar una tormenta, una tempestad en nuestra vida. Hay muchísimas formas. Pero sin importar la manera en que ha llegado la tempestad a tu vida y a la mía, es el mismo Señor Jesucristo que puede cambiarlo todo, que tiene la capacidad para calmar la tormenta en tu vida y en la mía. Pero en esta tarde nos está pidiendo que no demos mal por mal, que venzamos, tenemos que vencer el mal a base de hacer el bien. En esta tarde nos está diciendo que Él no nos deja solos. Él aquí en la 1 Corintios nos decía
En el versículo 8, Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que estén sin tacha el día en que venga Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta es palabra de Dios. Él nos sostendrá. Tenemos que poner toda nuestra fe, todas nuestras esperanzas en el Señor, sabiendo que si Él nos lo está pidiendo es porque es lo que es de convenir para nosotros. Cuando tenemos un corazón lleno de rencor, un corazón lastimado, que no le permitimos que sane, estamos haciendo daño no solo a nuestra propia persona, sino a todos los que nos rodean, porque no estamos actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero cuando actuamos de acuerdo a la voluntad de Dios, seguro estoy de que vamos a poder experimentar bendiciones en nuestra vida, porque Dios se va a manifestar grandemente. Si en esta tarde Él nos está diciendo que quiere que seamos bondadosos, ten la plena seguridad, hermano, hermana, de que Él sabe lo que hay en tu vida, que Él sabe lo que hay en mi vida y las cosas que tenemos que cambiar, las cosas que tienen que sanar. Al perdonar nosotros, no solo nos liberamos nosotros, sino también a la persona que nos ha ofendido. En esta tarde puede ser de gran bendición, solo si nosotros se lo permitimos al Señor. Solo si escuchamos su palabra que nos dice, sean bondadosos en medio de la tormenta. Enséñense a perdonar, enséñense a hacer el bien en vez del mal. Qué hermoso nos habla ahí en el Salmo 145, este versículo. Hace tiempo que yo lo leía y me tocaba fuertemente porque Él dice que si lo buscamos de verdad, Él está junto a nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero hay como una pequeña condición ahí que dice, si lo buscas de verdad. O sea que a Dios no podemos buscarlo con una fe tibia. Tenemos que creer en Él. Tenemos que hacer su voluntad, sabiendo que aunque no comprendemos a veces por qué nos pide tal cosa, tenemos que tener la seguridad de que si Él nos lo está pidiendo es lo que es de convenir. Aunque yo no lo alcance a comprender, aunque tú no lo alcances a comprender, mi hermano, si Él te dice perdona, es porque es lo que es de convenir. Él sabe lo que nos trae la paz. Él sabe lo que nos trae las bendiciones. Él sabe lo que nos trae la liberación. En esta tarde el Señor nos habla fuertemente a través de su palabra. El primero dice, el que crea en mi palabra conocerá la verdad. El que crea en mi palabra conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. Nos empieza hablando fuerte. Después en su palabra nos dice, haz el bien, no hagas el mal. En esta tarde, hermanos, tenemos unos minutos para ponernos en oración. Vamos a hacer una pequeña oración, hermano, hermana. Y a mí me gustaría que todos trajéramos a nuestra mente a estos hermanos, a estas hermanas con los que nos hemos distanciado. Estos hermanos con los que ha habido roces. Vamos a ponernos en oración, vamos a pedir por nosotros y por ellos, con una disposición firme de que vamos a ser bondadosos con ellos, de que a través del bien vamos a luchar por vencer el mal. Si vamos a hacer venganza, no estaremos haciendo la palabra de Dios, no estaremos haciendo la voluntad de Dios. Él en su palabra nos lo acaba de decir, mía es la venganza. Mía es la venganza. No me corresponde a mí, no te corresponde a ti, hermano. Vamos a ponernos en las manos del Señor y vamos a traer todas estas personas que tienen sentimientos contra nosotros y todos los que nos han lastimado, que no hemos podido perdonar. Padre bendito, en esta tarde, antes que nada te damos gracias por este tremendo mensaje que nos traes a través de tu palabra, Señor. Porque tú quieres que seamos bondadosos, Señor, sin importar las circunstancias en las que nos encontramos, Señor. Mira, Padre bendito, que a veces ponemos justificaciones. Perdona, Señor, nuestra tibieza. Perdona nuestra falta de fe, mi Señor.
En esta tarde ponemos en tu presencia todas estas personas, Señor, que se sienten ofendidos con nosotros, que consciente o inconscientemente los hemos ofendido, Señor. Sana sus mentes, sana sus corazones, Señor. Permite, Señor, que haya unidad, que haya amor, Señor, que haya diálogo, Señor. Danos la capacidad de hacer el bien, Señor, aun cuando nos sentimos ofendidos, Señor. Danos la capacidad de tomar la iniciativa, Padre bendito, de dar ese paso al frente y decirle al hermano, a la hermana, yo te perdono en el nombre de mi Señor. Yo te amo en el nombre de mi Señor. Esa ofensa ya la he perdonado. Para que se cumpla la voluntad de Dios, en esta tarde tenemos que perdonar, hermanos. Tenemos que sacar de raíz las cosas que nos están lastimando. Señor, en esta tarde te pedimos que nos des la capacidad para perdonar, Señor, para hacer el bien a aquellos que nos han ofendido, Señor. En esta tarde, mi Señor, ponemos todas las personas que se sienten ofendidos con nosotros también, Señor. Dales esa capacidad, Señor, para tener un acercamiento, una reconciliación, Señor. Que haya una relación armoniosa, Señor, en la que tú estés en medio, donde podamos poner nuestras miradas fijas en ti, Señor, y no en nuestra humanidad, en nuestros errores, Señor. Mira, mi Señor, que te fallamos. Padre bendito, en esta tarde ponemos todas nuestras miserias en tus manos, Señor. Estamos necesitados de tu favor y de tu gracia, Padre bendito. Somos pecadores, somos débiles y te fallamos día a día, Señor. Aún conociendo tu voluntad y conociendo tu palabra, te fallamos, Señor. Perdona nuestras miserias. En esta noche nos ponemos en tu presencia, Señor, con un corazón dispuesto. Cambia, Señor. Cambia lo que no te agrada y danos esa valentía, Señor. Danos la disponibilidad, la capacidad, Señor, para dar ese paso al frente que no hemos podido dar. Esos corazones, Señor, que están lastimados, sánalos en esta noche, Señor. Derrama tu fortaleza, Señor, tu paz sobre nosotros. Envuélvenos con tu luz, Señor. En esta tarde sana, mi Señor, sana nuestra mente, sana nuestros corazones, Señor. Que no haya más distanciamiento, Señor. Que todos esos malos entendidos tengamos la capacidad, Señor, para que con mucha humildad decir, perdóname. No es posible ser bondadosos, Padre bendito, con un corazón lleno de coraje, de odio. En esta tarde, mi Señor, ven, toca nuestros corazones y sánalos, Señor. Pon tu mirada en nosotros. Danos la capacidad de perdonar, Padre bendito. Danos la capacidad, Señor, para ser libres, para hacer tu bendita palabra. Gracias, Padre, porque sé que estás obrando grandemente en tu pueblo esta tarde. Gracias, mi Señor, porque sé que tú escuchas nuestras súplicas, Señor. Sé que estás sanando, que estás liberando, Señor, que nos estás dando esa capacidad, la humildad, Señor. La humildad que nos hace falta, Padre bendito, para reconocer en esta noche, Señor. Danos esa humildad que necesitamos, Señor, porque la soberbia nos deja ciegos y sordos y no podemos mirar más allá, Señor, de lo que debemos. Debemos alcanzar a contemplar, Señor, a mirar cuánto daño hemos hecho para poder pedir perdón. En esta tarde, mi Señor, te pedimos que nos des esa capacidad para perdonar y permitir, Señor, ser perdonados. Porque a veces no permitimos ser perdonados porque después de una ofensa hacemos otra. Y no puede existir el perdón donde estamos haciendo el mismo daño una y otra vez, Señor.
Ayúdanos a reconocer cuando estamos haciendo daño, Padre bendito, para dejar de hacer lo que no te agrada. Para dejar, Señor, de lastimar a los demás. Danos la capacidad, Señor, de reconocer cuando estamos haciendo daño, para dejar de hacerlo. Para que esas heridas sanen, Señor. Gracias, Padre bendito. En esta tarde, Señor, puedo experimentar tu presencia. Sé que estás aquí, Padre. Sé que nos escuchas. Sé que estás tomando todas nuestras debilidades en tus manos, todas nuestras heridas, todas nuestras cargas, rencores, odios. Gracias, Padre bendito, porque sé que estás sanando. Sé que estás liberando. Gracias, Padre. Gracias por ese gran amor que tienes para nosotros, por tu gran amor, tu misericordia. Gracias, Padre bendito. Todo lo que pedimos en esta noche lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Gracias por tu gran amor. Gracias, Padre. Amén. Hermanos, hermanas, el Señor nos ha pedido algo que no está fuera de nuestro alcance si le decimos sí al Señor. Vamos a ir a un pequeño descanso de unos 15 minutos y regresamos con el Santo Rosario. Amén.